Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en los años de formación de un director. Un director que casi todo el mundo conoce como el maestro del horror. Exacto, pero cuya historia es mucho más rica, mucho más compleja. Desde luego. Vamos a hablar de John Carpenter, sí, pero del Carpenter de antes de ser un ícono. Justo. Nos vamos a enfocar en el periodo que va de 1948 a 1977. Una etapa que es fundamental. La base de todo. La base, sí. Y bueno, nos hemos apoyado en un artículo biográfico bastante extenso y en un análisis académico de su obra. Con esto vamos a intentar explorar cómo un joven de Kentucky que soñaba con dirigir westerns... Que esto es lo primero que sorprende. Sí, y que tenía una formación musical muy profunda, pues acabó sentando las bases de un estilo de cine que hoy, es inconfundible. La misión de hoy es esa, ¿no? Encontrar el ADN del estilo carpenteresco. Eso es. Rastrear sus orígenes desde su infancia, que estuvo muy marcada por la música y el cine, hasta su paso por la universidad, donde ya empezó a chocar con el sistema. Ya apuntaba maneras. Y, por supuesto, vamos a analizar sus dos primeras películas, que son muy distintas entre sí. La comedia de ciencia ficción Dark Star y ese western urbano que es Asalto a la comisaría del Distrito 13. Pues venga, vamos al lío. Para empezar, lo que ya adelantabas. Hay un dato que a mucha gente le vuela la cabeza. Sí. La primera y más grande pasión de John Carpenter no era el terror. Para nada. Era el western. Los documentos que hemos consultado lo dejan clarísimo. Su gran sueño siempre fue dirigir un western clásico, aunque la industria le llevó por otros caminos. Y esa pasión tiene todo el sentido si miramos su infancia. Creció en Bowling Green, en Kentucky, y su padre era profesor de música. De ahí le viene todo. Claro, eso no solo explica su increíble habilidad para componer sus propias bandas sonoras, sino que le dio una educación musical muy seria, muy estructurada. Ya. Él mismo contaba que su familia se sentía un poco fuera de lugar allí, en plan yanquis en un estado del sur. Y esa sensación de ser un extraño, un outsider. Es un tema que vamos a ver una y otra vez en sus héroes, ¿no? Exacto. Es que esa figura del extraño en tierra extraña es la base del western, el pistolero solitario que llega a un pueblo que no es el suyo. Totalmente. Y el cine le entró en la vida de una forma casi mágica. Con solo 5 años, su madre lo llevó a ver Vinieron del espacio exterior. Hay una cita suya, que es maravillosa. ¿Cuál? Dice: la sala era oscura y elegante. Allí se respiraba el ensueño. ¡Jo, qué bonito! Quedó tan flipado que con 8 años ya estaba rodando sus propias pelis con una cámara de 8 milímetros de su padre. Totalmente. Y a esa mezcla de western, música y cine hay que sumarle un cuarto pilar: los cómics. Ah, muy importante. Importantísimo. Pero no cualquier cómic, sino los de la editorial EC Comics. Weird Science, los famosos Tales from the Crypt. Historia del cómic. Eran tebeos con un humor negrísimo, finales sorpresa muy cínicos y una visión bastante sombría de la naturaleza humana. Si lo juntas todo... Pues eso, la música, el cine de género, la cámara como herramienta y el cinismo de los cómics. Esos son los 4 ingredientes que definieron su vocación desde que era un chaval. Con esos ingredientes, el siguiente paso era casi inevitable, ¿no? La escuela de cine. Claro. Y no fue a una cualquiera. Se fue a la Universidad del Sur de California, la USC, en un momento de ebullición creativa brutal, pleno nuevo Hollywood. Imagínate el ambiente. Que es que por los pasillos se cruzaba con gente como George Lucas o Robert Zemeckis. Pero aquí viene lo curioso. A diferencia de sus compañeros, que querían romper con todo, las fuentes señalan que a Carpenter no le atraía el cine de autor europeo ni las vanguardias. No, él era un clásico. Él idolatraba a los maestros del cine clásico de Hollywood y tuvo la increíble suerte de que directores como Orson Welles y Howard Hawks daban clases magistrales allí. ¿En serio? De forma regular. Ellos fueron sus verdaderos mentores más que sus profesores. Aprender directamente de los maestros. Y claro, su talento no tardó en explotar. En 1970, su corto de estudiante, The Resurrection of Bronco Billy. Que es un western moderno, por cierto. Exacto. Pues gana el Oscar al mejor cortometraje. Y aquí está la clave de todo. Él lo dirigió, coescribió el guión, montó la película y compuso la música. El John Carpenter hombre orquesta. Ahí nace, el autor total. Pero ese triunfo trajo su primer gran encontronazo con el sistema. La universidad, al ver el éxito, reclamó la propiedad de los derechos sobre el corto. No me digas. Esto enfureció a Carpenter.
Para él fue una traición, la primera prueba de que las grandes instituciones siempre intentarían apropiarse del trabajo del individuo. Claro. Y este conflicto fue fundamental, porque cimentó ese espíritu independiente y esa desconfianza hacia los estudios que, marcaría toda su carrera. Espera, eso me llama la atención. ¿Era una práctica habitual de la universidad o fueron por él por el prestigio del Oscar? Pues... ¿Por qué si gente como Lucas estaba haciendo sus cortos allí también? Me pregunto si tuvieron los mismos problemas. Las fuentes no detallan el caso de Lucas, pero sí que para Carpenter fue un punto de inflexión. Quizá para otros era solo papeleo, pero para él fue una afrenta personal, ¿sabes? Lo convirtió en parte de su mitología. Exacto. Se convirtió en la historia fundacional de su yo contra el sistema. A partir de ahí, su objetivo fue mantener el control creativo como fuera. Y esa necesidad de control le llevó a su primer largometraje, Dark Star, en el 74. Que nació como un proyecto de estudiante. Sí, de 45 minutos, con Dan O'Bannon. Pero fue creciendo y creciendo hasta que consiguieron financiación para convertirlo en una película. Financiación es una palabra, un poco generosa. Se hizo con unos míseros $60.000. Nada. Nick Castle, que era amigo suyo y que luego sería Michael Myers en Halloween, cuenta que el genio de Dan O'Bannon fue crucial. El guionista. Sí, construyó los decorados de la nave con, y esto es una cita, 8 cacharros viejos y prácticamente basura. Me encanta. Usaron bandejas de muffins para los paneles de control, cajas de cartón. Es una sátira espacial hecha literalmente con desechos. Una especie de anti-2001. Es que hay que pararse a pensar en esto. La trama es una locura maravillosa. Una tripulación de astronautas que parecen hippies quemados que llevan 20 años en el espacio destruyendo planetas inestables. Una monotonía total. Y su única mascota es una alienígena que literalmente es una pelota de playa pintada con garras. Y funciona. Es que es el colmo del ingenio de bajo presupuesto. Y lo increíble es que te lo crees. Te crees que esa pelota de playa es una criatura. Eso es puro talento. Absolutamente. Y a pesar de ser una comedia absurda, ya están ahí todos los temas serios de Carpenter. Sí. Hay una crítica feroz a la dependencia de la tecnología que se ve en la bomba número 20, una bomba termonuclear inteligente con la que tienen que discutir. Tienen que debatir con ella. Usando argumentos filosóficos para que no explote y los mate. Es una escena brillante y desterniante. Hola, bomba. A ver, ¿cómo sabes que existes? Le tienen que enseñar fenomenología a una bomba. Es genial. Es una maravilla. Y además está el tema del sistema que embrutece. Esos astronautas están tan aburridos, tan alienados, que han perdido la cabeza. Y hasta una crítica a la censura. El ordenador de la nave les borra las palabrotas de los diarios. Es increíble. Y es fascinante cómo esta película, hecha con nada, se convierte en la semilla de otro clásico. Ah, sí. Dan O'Bannon, después de la experiencia de crear un alien con una pelota, escribió su siguiente guión pensando en hacer una versión seria de Dark Star. En vez de comedia, terror. Exacto. Y ese guión se titulaba Alien. Ahí es nada. La comedia de basura espacial da a luz a una de las mejores pelis de terror de la historia. ¿Y qué tal le fue a Dark Star en el estreno? Un desastre. Un fracaso estrepitoso. La crítica la masacró. No me extraña. Carpenter recuerda leer la crítica de Variety y sentirse devastado. Dijo que le pilló totalmente desprevenido. No entendieron nada. No entendieron el humor ni la sátira. Fue ignorada. Y no fue hasta años después, cuando él ya era famoso, que se redescubrió y se convirtió en la peli de culto que es hoy. Así que, después de ese palo, solo 2 años después, en el 76, cambia radicalmente de registro. Completamente. Unos inversores le ofrecen $100.000 y libertad creativa total para hacer lo que quisiera, siempre que fuera una peli de acción barata. El sueño de cualquier director joven. Y así nace Asalto a la comisaría del Distrito 13. Y aquí es donde, por fin, vuelca todo su amor por el western. La película es, sin tapujos, un homenaje y una relectura en clave moderna de Río Bravo, de Howard Hawks. Su película sagrada. Una de ellas. Para quien no la conozca, Río Bravo es la película de asedio por excelencia. Un sheriff defiende una cárcel contra unos forajidos. Y Carpenter coge esa misma estructura. Y la traslada al presente. Exacto. En vez de un sheriff en el oeste, un teniente de policía novato en su primer día. En lugar de una cárcel, una comisaría en un barrio marginal de Los Ángeles que van a cerrar. Y en vez de forajidos, una pandilla callejera que es multirracial, silenciosa, actúa casi como una fuerza de la naturaleza, como zombies o como los indios de un western antiguo.
Es una estructura que va a usar muchísimo. Y en medio de ese asedio, aparece el personaje que lo cambia todo. Napoleon Wilson. Uf, qué personaje. Un preso condenado a muerte que se ve atrapado en la comisaría. Y es el prototipo perfecto, la matriz de todos los antihéroes de Carpenter. Totalmente. Es cínico, es irónico, tiene su propio código de honor al margen de la ley, Desafía a la autoridad constantemente. pero en el momento de la verdad es el más competente de todos. Es que Napoleon Wilson es casi más un antihéroe de western que un criminal de los 70. Su código de honor es el suyo, no el de la sociedad. Desde luego. Es un personaje que podría haber interpretado John Wayne o Clint Eastwood. Y es quien dice una de las mejores frases de su cine. La de... Cuando le preguntan por qué mató a aquella gente y responde con total calma, tenía que hacerlo. Es un personaje definido por la acción, no por la psicología. Curiosamente, la historia comercial se repitió. La película fue un fracaso en Estados Unidos. Se estrenó casi sin publicidad y el público no conectó. ¿Otra vez? Pero ese mismo año se proyectó en el Festival de Cine de Londres y la reacción fue de euforia. ¿Así? Los críticos europeos la aclamaron como una obra maestra. La compararon con los grandes westerns. Fue su éxito en Europa lo que le dio un nombre y, bueno, le salvó la carrera. ¿Y por qué crees que conectó mejor en Europa? Quizá porque aquí se entendió mejor la referencia al western, se vio como cine de autor, Es muy probable. mientras que en Estados Unidos la vieron como una peli de serie B de pandilleros, sin más. Es muy probable, sí. En Europa había una tradición de crítica que sabía leer entre líneas y apreciar el estilo. Y es que en esta película su estilo visual ya está, completamente definido. Aquí ya es él. Aquí ya es él. Las fuentes destacan su uso magistral de la pantalla ancha, del Panavision, para crear una sensación de amenaza constante que viene de fuera del encuadre. Y las persianas. Y sobre todo, su uso de la luz y las sombras a través de las persianas de la comisaría para generar una tensión y una claustrofobia insoportables, un recurso que perfeccionaría hasta el infinito en su siguiente trabajo. Totalmente. La comisaría es un personaje más, un refugio frágil contra la oscuridad. Y la banda sonora, esa música electrónica minimalista machacona, Uf, la banda sonora. es la primera de sus grandes bandas sonoras icónicas. Entonces, si echamos la vista atrás a esta primera etapa, ¿qué conclusiones sacamos? Pues Vemos cómo se forja a sí mismo un autor total en el sentido más clásico. Es el director multitarea que escribe, dirige, monta y compone. vemos nacer a su héroe antisistema. Se consolida la narrativa del western aplicada a otros géneros. Y, por supuesto, esas bandas sonoras de sintetizador. Y aquí hay una lección increíble. Esas bandas sonoras no nacieron de una decisión artística, sino de la pura necesidad económica. Exacto. No tenía dinero para un compositor y una orquesta, así que lo hacía él con los sintetizadores que podía permitirse. La limitación forzó una creatividad que un gran estudio jamás le habría permitido. Le obligó a crear un sonido tan único como sus imágenes. Es la definición perfecta de cómo las restricciones pueden generar un estilo propio. Así es, en 1977 John Carpenter ya ha dirigido 2 películas muy personales. Ambas han fracasado en la taquilla de su país, pero le han convertido en un director de culto absoluto en Europa. Ha demostrado que puede crear un cine potente con una firma inconfundible y con poquísimos medios. Creativamente está en la cima, económicamente sigue luchando y está a punto de recibir una oferta que lo va a cambiar todo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos visto al Carpenter niño, al estudiante rebelde y al cineasta independiente que lucha por abrirse paso. Un autor con una visión del mundo muy clara. Forjada a base de westerns, de música y de enfrentamientos con la autoridad, y está a las puertas de su gran salto a la fama. Las fuentes revelan que Carpenter aceptó su siguiente proyecto sin una pasión especial. Era un encargo de bajo presupuesto sobre una niñera. Un proyecto que inicialmente se titulaba The Babysitter Murders. Los asesinatos de la canguro. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Pensando en este cineasta que hemos analizado. El independiente, el amante del western, el que recela de los estudios. ¿Qué habría sido de la carrera de John Carpenter si esa pequeña película de terror por encargo no se hubiera convertido en el fenómeno mundial que hoy conocemos como Halloween? Hay directores
que tienen una firma, ¿sabes? Una firma tan potente que ves un fotograma y ya sabes que es suyo. Totalmente. Se habla de lynchiano, de kubrickiano, pues citando a IMDb, carpenteresco es una palabra que debería estar ya en el diccionario. Y con razón, vamos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un periodo de creatividad, absolutamente explosivo. La consagración de John Carpenter entre el 78 y el 84. Apenas 6 años. Sí. Son 6 años en los que película a película va redefiniendo el cine de terror y la ciencia ficción. Y la pregunta que a mí siempre me ha fascinado es cómo un tipo que se veía a sí mismo como un solitario que iba contra el sistema y que en realidad lo que quería era hacer westerns, cómo acaba siendo el maestro del terror moderno. Esa es la clave. Pues vamos a desgranar 5 películas de esa época para entender su genio y sobre todo esa visión tan particular que tenía de Estados Unidos. Y lo que es de verdad fascinante de este periodo es ver esa alquimia que hacía, porque cogía proyectos con presupuestos irrisorios. Ridículos. Sí, con guiones que podrían haber pasado sin pena ni gloria, y los convertía en obras de culto. No hacía solo entretenimiento, utilizaba el género para dibujar su América. Una América muy concreta. Sí, una sociedad desprotegida, abandonada por unas instituciones en las que ya nadie confía. Y ese tema es la columna vertebral de todo lo que hizo en esos años. Pues si te parece, empecemos por el principio, por la que lo cambió todo. La noche de Halloween de 1978. Venga. Y aquí va la primera sorpresa, que creo que a mucha gente le va a volar la cabeza. A él el proyecto ni le apasionaba. No, para nada. La película se iba a llamar The Babysitter Murders, los asesinatos de la canguro. Y fue un encargo, que le contrataron porque era rápido, eficiente y, sobre todo, barato. Exacto, era un trabajo por encargo, un curro. Y el resultado fue, un fenómeno cultural, con un presupuesto de solo $300,000. Una miseria. Una cifra minúscula, incluso entonces, y acabó recaudando más de 60 millones. Se convirtió en el hito que fundó el género slasher como lo conocemos. El molde. Sí, el asesino enmascarado, los jóvenes, sentó las reglas que luego imitarían docenas de películas. Superó en impacto a todo lo anterior. Incluso a Psicosis. Y es imposible hablar de Halloween sin hablar de la música. La música. A mí esto me parece una de las mejores anécdotas de la historia del cine. La compuso él mismo, en 3 días. Y no por un arrebato de genio. No. Sino porque no había presupuesto, no había un duro para un compositor. Y de esa necesidad pura nació uno de los temas más icónicos que existen. Totalmente. Y es que es de una simpleza genial. Son unas pocas notas de piano sobre un compás muy raro de 5x4. ¿Qué es lo que le da ese ritmo cojo, verdad? Inquietante. Exacto. Ese ritmo es desasosegante. Es la prueba de que el minimalismo, cuando es brillante, puede dar más miedo que la orquesta más grande. Hoy ese tema es tan reconocible como el de Tiburón. Es el sonido del mal. Y aquí es donde se empieza a forjar de verdad el estilo carpenteresco. Más allá de la música, visualmente la película es una clase magistral. Absolutamente. Aquí es donde consolida sus señas de identidad. Por un lado, el uso de los encuadres panorámicos. El Panavision, sí. Eso le da un aspecto de película grande a una producción muy pequeña, pero lo usa de forma perversa. En esos planos tan anchos, el mal puede aparecer por cualquier esquina. Y luego está su uso de la luz y las sombras. Las persianas, las ventanas. Justo. Fragmenta la imagen, crea la sensación de que siempre hay alguien observando. Esa imagen de Michael Myers, una silueta blanca detrás de unas sábanas colgadas, es puro Carpenter. Es terrorífico. Y yo siempre he tenido la sensación de que, aunque parezca una peli de sustos y ya, Carpenter intentaba decir algo más. Algo sobre esos suburbios perfectos de Postal. Sin duda, es una crítica feroz a la pasividad de la sociedad. Hay una escena que lo resume todo. Y que se te queda grabada. ¿Cuál? Lori, el personaje de Jamie Lee Curtis, está pidiendo ayuda a gritos. Un vecino se asoma, la mira y, en lugar de hacer algo, apaga la luz y se vuelve para adentro. Es un momento demoledor. Claro. Te está mostrando una sociedad que o niega que el mal exista en su comunidad o simplemente tiene demasiado miedo. El verdadero terror no es solo Michael Myers, es la indiferencia de tus vecinos. 2 años después, en 1980, da un giro de timón y dirige La Niebla. Se aleja del slasher y se va a un cuento de fantasmas mucho más clásico, casi gótico. Un cambio de registro que desconcertó a muchos, la verdad. Todos esperaban un Halloween 2 hecho por él, y en cambio explora un terror más atmosférico. Y aquí hay otro dato de producción que revela lo perfeccionista que era.
Resulta que terminó el primer montaje y no le gustó nada. No le convenció, ¿no? Se sentó a verla y dijo textualmente, no da suficiente miedo. Y podría haberla estrenado así, pero no. ¿Y qué hizo? Volvió a rodar. Reunió al equipo y rodó escenas nuevas para meterle más terror. Como la del principio, ¿no? Exacto. La del viejo marinero contando la leyenda y el ataque en el faro. Todo eso se añadió después. Eso te habla de un director con un control creativo absoluto. A mí lo que más me fascina de La niebla es su subtexto, la idea de que el monstruo no son solo los fantasmas. Es que esa es la clave. La niebla no es solo un fenómeno del tiempo, es una metáfora. Es la culpa. Es la manifestación física de los pecados del pasado de ese pueblo. Los fundadores de Antonio Bay construyeron su prosperidad sobre un crimen. Engañaron y mataron a unos leprosos para robarles su oro. Y 100 años después, esa culpa vuelve. Y vuelve en forma de niebla. Para reclamar lo suyo. La película te dice que no puedes construir un futuro sobre cimientos podridos. Es potentísimo. Me recuerda mucho a esas historias de western, que era su género favorito. El pueblo que esconde un secreto oscuro. Totalmente. Y narrativamente es brillante. Entrelaza varias historias a la vez. La locutora de radio en el faro, los pescadores, el cura en la iglesia. ¿Y todas convergen al final? Exacto. Creando una sensación de asedio que no para de crecer. Es un recurso que ya había usado en Asalto a la comisaría del Distrito 13, pero aquí lo refina muchísimo. Y de ese terror colectivo llegamos a 1981 y a la creación de un ícono, Snake Plissken en 1997, Rescate en Nueva York. Vaya personaje. De repente nos presenta al antihéroe definitivo. Yo recuerdo verla de cría y pensar que no había nadie más cool en el universo. Es que Snake Plissken es Carpenter destilado. Es la encarnación de su espíritu rebelde y antisistema. Cínico, anárquico, con el parche. Y con esa actitud de que todo le da igual. Pero, en el fondo, tiene su propio código de honor. Se convirtió en un ícono al instante. Es imposible pensar en otro actor que no sea Currasen. Aquí la influencia del western ya no es un subtexto, es que es la película entera. Es que es un western urbano y futurista, tal cual. Traslada todos los arquetipos del género a esa Nueva York distópica. Tienes al héroe solitario. Snake, claro. Tienes el fuerte asediado, que es la ciudad entera, y tienes un plazo que cumplir para salvar al presidente. Snake Plissken es el vaquero forastero que llega a un pueblo sin ley. Lo único que cambia es que el caballo es un planeador y el pueblo es Manhattan. Y si en Halloween la crítica social era sutil, aquí es un puñetazo en la cara. Aquí no se corta un pelo, ¿no? El mensaje es demoledor. El orden, el poder, representado por el alcaide Bob Hawke, es tan opresor y manipulador como los propios criminales. No hay buenos ni malos. No, solo hay dos bandos con sus intereses. Hawke le inyecta a Plissken los explosivos para obligarle a cumplir la misión. Y Plissken al final le devuelve el chantaje. Es la desconfianza total en la autoridad. Y la atmósfera es desoladora. Esa Nueva York en ruinas, sin ley. Pero para mí, la imagen que lo resume todo es la cabeza de la Estatua de la Libertad tirada en una calle. Uf, esa imagen. Es que un símbolo de esperanza. Y los presos la usan de escondite. Es de las metáforas visuales más cínicas y potentes que he visto. Aquí es donde su visión de un mundo abandonado por el sistema se hace más explícita que nunca. Y ese cinismo le preparó el terreno para su siguiente película, que es la desconfianza llevada al extremo. Y así, en 1982, llega la que, para muchos, y me incluyo, es su obra maestra absoluta, La Cosa. Para mí lo es, sin duda. Y la paradoja es gigantesca. Fue un fracaso estrepitoso. La crítica y el público la destrozaron en su estreno. Es el ejemplo perfecto de una película adelantada a su tiempo. Totalmente. Fíjate, se estrenó solo 2 semanas después de E.T. de Spielberg. El público acababa de enamorarse de un alienígena adorable. Claro. Y de repente llega Carpenter y les presenta un organismo que es una pesadilla, una fuerza que solo busca asimilar y destruir. El contraste fue demasiado brutal. Fue un choque frontal contra el optimismo de la era Reagan. Y es curioso porque también era un homenaje. Es un remake de El enigma de otro mundo, una peli de Howard Hawks que era uno de sus ídolos. Sí, era su forma de coger una historia que amaba y llevarla a su terreno. Pero lo que hace de La Cosa una obra maestra no son los efectos especiales, que son increíbles. Que siguen funcionando hoy, que es lo más alucinante. Sí, pero el verdadero terror no viene de la criatura. No,
En absoluto. Recuerdo que lo que de verdad me aterrorizó no fueron las transformaciones, fue la escena del análisis de sangre. La prueba de sangre. La tensión de ver a esos hombres atados, esperando a ver si una gota de su sangre reacciona a un alambre al rojo vivo, es insoportable. Exacto, porque el verdadero monstruo de la cosa es la paranoia. Es una película sobre cómo un grupo de hombres, aislados del mundo, se autodestruye porque no pueden confiar en quien tienen al lado. La pregunta que los consume es, ¿quién es humano y quién es la cosa? Esa duda es 1000 veces más aterradora que cualquier monstruo. Convierte al amigo en enemigo, y esa paranoia nos lleva a uno de los finales más perfectos y ambiguos de la historia del cine. Es magistral, de una valentía increíble. Quedan dos supervivientes, MacReady y Childs, sentados entre las ruinas, compartiendo una botella de whisky y condenados a morir congelados. Y se miran. Y ninguno de los dos sabe si el otro es humano. Y Carpenter corta ahí. Termina la película sin resolverlo, porque la duda, la incertidumbre, es mucho más terrorífica que cualquier respuesta. Te deja con esa inquietud para siempre. Después del fracaso de La Cosa, que le afectó muchísimo, en 1984 Carpenter hizo lo último que nadie esperaba. Dio un giro de 180 grados y dirigió Starman. Un volantazo en toda regla. Pasó del terror más oscuro y nihilista a una historia de ciencia ficción romántica y llena de esperanza. Fue un movimiento muy desconcertante, ¿sí? Muchos lo vieron como una respuesta al éxito de E.T., como si quisiera hacer su propia versión de un alienígena bueno. Lo que está claro es que marca un punto de inflexión radical en su carrera. ¿En qué sentido? ¿Fue una decisión comercial o había algo más? Yo creo que es una mezcla. Es la primera vez en toda esta etapa que trabaja para un gran estudio, Columbia Pictures, con un guión que no es suyo. Se aleja de su estilo. Totalmente. Se aleja de su estilo más personal, más subversivo, para contar una historia mucho más convencional y amable. Y lo hace muy bien, ¿eh? Que Jeff Bridges consiguió una nominación al Oscar. Entonces, ¿podríamos decir que es el final de una era? Definitivamente. Para mí, es el cierre de su etapa más personal, combativa y artísticamente más relevante. Starman es una película muy bien hecha, muy emotiva, pero Le falta esa acidez. le falta esa crítica feroz al sistema que era tan palpable en sus obras anteriores. Es el final de su consagración como autor y el inicio de una fase nueva, mucho más irregular y acomodada en la maquinaria de Hollywood. Haciendo balance, el viaje es alucinante. En solo 6 años, del 78 al 84, John Carpenter no solo dirigió varias obras maestras, sino que creó un lenguaje cinematográfico propio. Inconfundible. Un estilo marcado por la tensión visual de sus encuadres, esa música de sintetizador inolvidable y unos héroes lacónicos, solitarios y que desconfían profundamente de la autoridad. Y para terminar, me gustaría lanzar una reflexión. El cine de Carpenter de esta época no para de advertirnos sobre un sistema que nos pide sacrificar libertades a cambio de una protección que, al final, o no llega o es la fuente del problema. Un tema muy actual. Si pensamos en el mundo de hoy, con la vigilancia, el control social, ¿no es su mensaje más relevante que nunca? Quizás el verdadero monstruo del que nos advertía Carpenter no es un asesino enmascarado, ni una niebla fantasma, ni un alienígena. ¿Qué es entonces? Quizás el verdadero monstruo es esa tendencia de la sociedad a renunciar por puro miedo a su propia individualidad y a su capacidad de confiar en los demás. Hoy nos sumergimos en un periodo fascinante y a menudo malinterpretado de un director de culto, John Carpenter. Hablamos de los años que van de 1985 a 1992. Y la pregunta de partida es casi de película, ¿no? A ver. ¿Qué ocurre cuando un autor con un estilo tan personal, o sea que ya se pide incluir el adjetivo carpenteresque en el diccionario, Sí. choca de frente con la maquinaria de Hollywood y decide básicamente mandar todo al traste para volver a sus orígenes? Es que esa pregunta lo es todo, porque no estamos hablando de un simple bache en su carrera, sino de un punto de inflexión brutal que redefine su cine y su leyenda. Totalmente. Para este análisis contamos con una base muy sólida, desde un estudio académico muy detallado sobre su filmografía hasta varios artículos que han explorado su obra a lo largo de los años. Y el viaje que proponen es,
Bueno, es realmente sorprendente. Sí que lo es. Y la idea hoy es desentrañar esa rebelión creativa a través de 4 películas muy distintas que marcan esta etapa. Golpe en la pequeña China, El príncipe de las tinieblas, Están vivos Uf, y, la más extraña de todas, Memorias de un hombre invisible. Queremos entender cómo un fracaso comercial estrepitoso se convirtió en el motor para afilar su crítica al sistema como nunca antes. venga. Vale, vamos a desgranar esto. Pues empecemos por el principio, por la que lo lía todo. Empecemos por el catalizador. Golpe en la pequeña China de 1986. Hay que entender el contexto. Sí, Carpenter venía de trabajar con grandes estudios, en pelis como Christine o Starman, con resultados, bueno, un poco agridulces. Ya. Esta era su gran apuesta, su intento de hacer una superproducción de Hollywood, pero con sus propias reglas. Y esas propias reglas dieron como resultado una de las películas más raras de los 80, ¿eh? Totalmente. Es que es una mezcla imposible. Intenta ser una aventura al Indiana Jones, pero a la vez es comedia, fantasía china y cine de artes marciales. O sea, es un cóctel tan particular que en su momento ni el estudio supo cómo venderlo, ni el público supo muy bien qué estaba viendo. Y en medio de ese caos maravilloso está Jack Burton, el personaje de Kurt Russell. Ah, Jack Burton. Uno de los análisis que manejamos señala algo genial sobre él. Burton es en realidad una parodia deliberada del héroe que el propio Carpenter había creado en Rescate en Nueva York. Snake Plissken era el tipo duro, competente y de pocas palabras. Jack Burton es todo lo contrario. Es un bocazas. Un completo patán que se cree el héroe de la función, pero que en realidad no se entera de la mitad, ¿sabes? Exacto. Es una deconstrucción total del héroe de acción. Carpenter lo definía, según una de las fuentes, como una mala copia de John Wayne, un Wayne idiota incompetente. Qué bueno. Quería reírse del macho alfa americano, del héroe que siempre sabe qué hacer. El problema es que en 1986, en plena era Reagan, el público no quería reírse de John Wayne, quería ser John Wayne. La ironía no se pilló en absoluto. Claro. Y hoy es una película de culto absoluto, pero en su momento fue un batacazo histórico. La pregunta es inevitable, ¿qué demonios pasó? O sea, ¿por qué nadie entendió una película tan condenadamente divertida? Pues mira, la visión académica es bastante clara. Fue un descalabro en toda regla, su salida por la puerta falsa de los grandes estudios. La crítica de la época la despachó como un plagio de formas ya vistas y de un humor grueso y ramplón. Vaya. No supieron ver el juego con los géneros, ni la sátira del héroe. Fue un fracaso comercial y de crítica tan grande que Carpenter se sintió traicionado por el sistema. Pero aquí viene la gran paradoja. Ese fracaso fue en realidad lo mejor que le pudo pasar. Esa es la gran revelación de todo esto. Kurt Russell lo comenta en una entrevista y dice que con el tiempo, la película encontró una enorme masa de admiradores que sí captan todos los matices. Claro. Pero lo fundamental es que ese portazo de Hollywood lo liberó. Fue el catalizador que lo empujó de vuelta a la serie B, a su verdadero mundo, donde podía hacer lo que más ansiaba, tener el control creativo absoluto de sus obras, sin ejecutivos, sin notas de estudio. Solo él y su visión. Así que, rechazado por Hollywood, ¿a dónde va? De vuelta a las trincheras, al cine de bajo presupuesto. Y su primer movimiento es fascinante. En 1987 estrena El príncipe de las tinieblas. Exacto. Y esta película es clave para entender su estado mental. Es un regreso consciente a sus raíces de terror puro, casi como una declaración de principios. Sí. Abandona la acción y la comedia y se sumerge en una historia de horror cósmico, pesimista, claustrofóbica. Vuelve a reunir a su equipo de confianza como Donald Pleasence y compone él mismo una de sus bandas sonoras más inquietantes. Es que la premisa es genial y muy Carpenter. Un grupo de científicos y estudiantes de física cuántica, encerrados en una iglesia vieja, descubren un cilindro con un líquido verde, que resulta ser Satán en estado líquido. Ahí está. Ciencia y religión chocando para explicar el mal absoluto. ¡Es buenísimo! Es que es puro Carpenter. Una idea de alto concepto con un presupuesto modesto. Aquí ya no hay parodia, no hay guiños. Hay un pesimismo existencial muy profundo. La película te dice que el mal no es una figura con cuernos, sino una fuerza entrópica del universo, una anticreación. Al volver a ese terreno, Carpenter estaba reafirmando su identidad como autor de terror. Estaba, por así decirlo, recargando las pilas y afilando las garras para lo que vendría justo después. Y lo que vino después, en 1988, es la culminación de toda esa rabia acumulada. Hablamos de... Están vivos. Están vivos. Es que la idea de partida es una de las más potentes de la ciencia ficción de los 80.
unas simples gafas de sol que te revelan la verdad del mundo. Es brillante. Es una premisa demoledora y la ejecuta de una forma brutalmente directa. Te pones las gafas y de repente el fajo de billetes que tienes en la mano tiene una frase impresa. Este es tu Dios. Tremendo. El cartel que anuncia unas vacaciones en el Caribe en realidad dice «Cásate y reprodúcete». Los carteles de las tiendas ordenan «Consume». Sí. Y lo más escalofriante, algunas de las personas más ricas y poderosas se revelan como alienígenas con cara de calavera. Carpenter convierte una idea de serie B en un arma política de primer orden. Es una bofetada directa al conformismo, a la cultura del consumismo de la era Reagan. Sí, es una crítica feroz a la era Reagan, sin duda. Pero lo interesante es que, como señalan los análisis de su obra, la crítica va más allá de un partido o un presidente. Claro. Es un ataque a cualquier forma de autoridad que te dice cómo pensar y qué desear, ya sea política, mediática o corporativa. Por eso la película sigue siendo tan potente hoy. Ataca la apatía, la idea de que es más cómodo no mirar, no cuestionar. Y esto conecta directamente con su propia filosofía, ¿no? Siempre se le ha descrito como un tipo muy independiente, casi libertario. Totalmente. Las fuentes lo pintan como un solitario que se enfrenta al propio sistema, un individualista cuyo lema podría ser «vive y deja vivir». Están vivos es la manifestación cinematográfica más pura de esa ideología. Y es interesante ver cómo, según uno de los estudios que hemos consultado, usa el concepto de alienígena de formas muy distintas en su carrera. En Dark Star son una sátira, en La Cosa una amenaza biológica terrorífica, y aquí, en Están vivos, son la metáfora perfecta de una clase dominante invisible que nos manipula. Y justo cuando crees que ya tienes claro su camino de rebelde antisistema, Bay en 1992 hace algo totalmente inesperado. Memorias de un hombre invisible. Sí. De repente, vuelve a un gran estudio, Warner Bros., con una superestrella de la comedia, como Chevy Chase, para hacer una peli de efectos especiales. A primera vista, huele a rendición, ¿no? Parece que se ha vendido. Totalmente. Y es la crítica que se le hizo en su momento. Mucha gente pensó, ya está, Carpenter ha vuelto al redil, se ha rendido al dinero de Hollywood. Es una interpretación completamente lógica si miras solo la superficie. Claro. Pero si rascas un poco, los detalles que aportan las fuentes pintan un cuadro muy distinto. Más que una rendición, fue casi una demostración de poder. ¿Una demostración de poder? ¿En qué sentido? En el sentido de que fue un trabajo de encargo, sí, pero él demostró que podía jugar en esa liga y hacerlo bajo sus propias reglas, ganándose de nuevo el respeto de la industria. Demostró que podía manejar un gran presupuesto, una estrella con fama de difícil como Chevy Chase y efectos visuales punteros para la época. Y entregar un producto impecable. Exacto, y entretenido sin perder su pulso narrativo. No es una película personal como Están vivos, pero es un ejercicio de maestría técnica. Es como si dijera, puedo hacer esto con los ojos cerrados, soy un profesional. Y como siempre, deja su pequeña firma, su marca de autor, incluso en un proyecto como este. Ahí está la clave. Hay un detalle poco conocido que se menciona en las fuentes y que a mí me encanta. A ver. Carpenter era un piloto de helicópteros aficionado y cualificado. Y en una de las escenas de persecución de la película, al igual que ya había hecho en Starman, es él mismo quien pilota el helicóptero. No me digas. Es un gesto sutil, pero muy revelador. Es su manera de decir, aunque esto sea un encargo, yo sigo teniendo el control de mi película, hasta en los detalles más inesperados. Es el artesano dejando su marca en la obra. Entonces, este periodo, de 1985 a 1992, dibuja una trayectoria alucinante. Sí, sí. Empieza con un fracaso que lo libera, le permite volver a sus raíces de terror puro, luego usa esa libertad para lanzar su manifiesto político más furioso y termina demostrando que puede ser un mercenario de lujo si se lo propone. Exacto. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran lección de esta etapa? La gran lección, la revelación de este periodo, es una paradoja brutal. El mayor fracaso comercial de Carpenter fue en realidad su mayor victoria. Le obligó a volver a la trinchera y desde allí a disparar sus balas más certeras contra el sistema que le había rechazado. Esta etapa es la clave para entender su filosofía como cineasta, que se resume en una palabra: control. Él ve la película como un todo, donde la música, el montaje, el guión, todo forma parte de una única visión. Hay una cita suya en uno de los análisis que es demoledora a este respecto. Sí, dice algo como:
yo sé hacer películas, lo llevo en la sangre. Cuanto más control tengas sobre todos los aspectos, más personal será el resultado. Es que es eso. Este periodo es la demostración práctica de esa frase. Primero pierde el control, luego lo recupera con una furia creativa increíble y finalmente demuestra que puede mantenerlo incluso dentro del sistema que intentó doblegarlo. También nos muestra una dualidad muy interesante en su figura, ¿verdad? Es el gran crítico del capitalismo, pero no es un idealista que viva en una cueva. Exacto. Es una de las contradicciones más fascinantes. Sus películas arremeten contra el consumismo y el poder corporativo, pero las fuentes también señalan que, como persona, es un profesional que no le hace ascos a ganar dinero. Claro. Esto nos muestra a un artista complejo, consciente de que tiene que vivir y trabajar dentro del mismo sistema que critica. No es un hipócrita, es un pragmático, un rebelde que sabe cómo funciona el negocio. Por tanto, lejos de ser un declive o una etapa errática, estos años son la forja de su leyenda. Sin ninguna duda. Es aquí donde se consolida el mito de John Carpenter como el autor rebelde e insobornable de Hollywood. Es donde el adjetivo carpenteresque adquiere todo su significado. Sí. Ese estilo visual limpio y directo, esos héroes antiheroicos, esa crítica social que siempre burbujea bajo la superficie y, por supuesto, esas bandas sonoras con sintetizadores que son su firma inconfundible. No fue una caída, fue la construcción de su identidad. En definitiva, un viaje increíble. Desde el caos incomprendido de Golpe en la pequeña China, pasando por el terror pesimista de El príncipe de las tinieblas y la rabia política de Están vivos, hasta la demostración de oficio de Memorias de un hombre invisible. Un ciclo que nos da la medida de uno de los grandes francotiradores del cine americano. Y todo esto plantea una pregunta importante, casi obligada. En el panorama actual, dominado por universos cinematográficos y franquicias multimillonarias que exigen una uniformidad casi total, ¿podría existir hoy un director como el John Carpenter de esa época? Buena pregunta. ¿O su espíritu independiente, que siempre buscó los márgenes del sistema, habría encontrado su verdadero y único hogar en las plataformas de streaming, lejos del control asfixiante de los grandes estudios? A ver, hay directores que tienen una época dorada clarísima, ¿no? Piensas en Spielberg en los 80 y es que no hay duda. Sí, o al revés, otros con un declive que casi duele verlo. Exacto. Pero con John Carpenter, con el maestro del terror, la cosa nunca es tan sencilla. Nunca. Por eso hoy nos vamos a meter de lleno a analizar su carrera en los 90, que para mucha gente es una década un poco enigmática. Totalmente. Porque después de probar suerte con los grandes estudios y, llevarse algún que otro revés, Carpenter como que vuelve a casa. Y la gran pregunta es, ¿fue una reinvención, un regreso forzoso a la serie B o simplemente la consolidación de un autor que ya no tenía nada que demostrar? Es que esa es la clave. Y para entender esa vuelta hay que situarse justo después del batacazo comercial que se pegó con Golpe en la pequeña China. Menudo palo para él. Tremendo. Uno de los textos que manejamos lo describe tal cual. Dice que le supuso abandonar por la puerta falsa los grandes estudios y volver a refugiarse en su mundo, la serie B. O sea que no fue tanto una lección como una necesidad. En parte. Y aquí es donde entra una figura que las fuentes destacan como fundamental, la productora Sandy King, su esposa desde 1990. Ella parece ser el ancla que le dio la estabilidad para navegar esta nueva etapa. Vale, pues vamos a desgranar esto. La década, creativamente, arranca para él con una película que es puro Carpenter, En la boca del miedo, de 1994. Después de cosas más, amables, como Starman, esto es una bofetada de terror cósmico. ¿Volvía a su zona de confort o había algo más? Había mucho más. Era una declaración de intenciones en toda regla. Los análisis la ponen como el cierre de su trilogía del apocalipsis. Junto a La cosa y El príncipe de las tinieblas, ¿no? Exacto. Pero fíjate, en las otras dos el fin del mundo venía de fuera, ¿sabes? Un alien, un demonio. Aquí el horror nace de una idea, de la ficción misma. Claro, es muy Lovecraftiano.
La idea de que la locura es una forma de ver la verdad. Eso es. Y la idea aterradora de que nuestra realidad podría ser simplemente la pesadilla de otro. La historia de Sutter Kane, el escritor de terror que está literalmente escribiendo la realidad y volviendo loca a la gente, es una película súper pesimista. Muy pesimista. Y viéndolo en su contexto justo después de salir de Hollywood, ¿no hay ahí un mensaje del propio Carpenter? ¿Un creador frustrado con el sistema? Absolutamente. Es que es su película más metacinematográfica. Es reflexionando sobre los peligros de crear, sobre la línea que separa al autor de la obra. El protagonista, John Trent, que es un cínico total, acaba siendo un peón en esa ficción. Justo. Se puede leer perfectamente como una metáfora muy oscura de la lucha del artista contra la industria. Así que sí, más que una vuelta al terror, fue una profundización filosófica en él. Vale, y justo después de esta obra tan densa, en 1995, hace El pueblo de los malditos, un remake. Sí. A ver, esto a primera vista choca. Entiendo que volviera al terror, es su terreno, pero hacer un remake, no sé, ¿no podría verse como una jugada poco original? Es una lectura posible, claro. Y de hecho, algunos críticos de la época lo insinuaron. En plan, se ha quedado sin ideas. Eso. Pero es que si te fijas en cómo trabajaba él, para Carpenter, revisitar un clásico no era falta de ideas. Era un diálogo con sus maestros. Siempre se declaró fan de Howard Hawks, de Orson Welles. Que era mucho más cínica, mucho más oscura que la de los años 50 o 60. O sea, que coge el esqueleto del original, pero le inyecta su ADN, lo que llamamos lo Carpenteresque. Exactamente. La peli original ya era inquietante, pero la versión de Carpenter es nihilista. Los niños no son solo raros, son fríos, calculadores, son casi la maldad pura. Despoja a la historia de cualquier esperanza, ¿no? Totalmente. Y es curioso, porque aunque no fue un exitazo, con el tiempo muchos críticos la han revalorizado. Precisamente por eso, por cómo logra imponer su sello en un material que no es suyo. Demostró que podía coger cualquier cosa y convertirla en una película de John Carpenter. Y hablando de imponer su sello, si hay un personaje que es la quinta esencia de su cine, ese es Snake Plissken. Sin duda, y en 1996, 15 años después, decide resucitarlo en 2013, Rescate Los Ángeles. Esto sí que me genera dudas. ¿Era necesario o es el primer síntoma de que miraba más al pasado que al futuro? Es la pregunta del millón, la verdad. Y las fuentes nos dan dos lecturas. Por un lado, sí, hay algo de nostalgia, de volver a un éxito seguro. Claro. Pero por otro, y esto es lo fascinante, la mayoría de análisis coinciden en que volver a Snake Plissken en ese momento fue sobre todo un acto de reafirmación ideológica. Un manifiesto. ¿Un manifiesto en qué sentido? Contra el sistema que le acababa de expulsar. Precisamente. Pensemos en el personaje. Uno de los textos lo define como un individuo anárquico, ajeno a cualquier ideología que no sea la suya propia. El antihéroe definitivo. Eso es, después de hacer pelis más optimistas, como Starman, volver al cinismo absoluto de Snake era su forma de gritar: sigo siendo este. Es verdad que Rescate en Los Ángeles es mucho más exagerada que la primera. Es casi una parodia. Es que lo es. Es una sátira llevada al extremo, una burla feroz a la corrección política, a la hipocresía del gobierno, a la cirugía plástica de LA, a todo. Ahora que lo dices, la famosa escena del baloncesto o la del surfeando en un tsunami. Eso en la primera era impensable. Claro, porque el objetivo era otro. Si la primera era una crítica social oscura envuelta en acción, la segunda es una sátira a cara descubierta. Usa el futuro para reírse de los 90. Es su forma de decir que el mundo se había vuelto absurdo y que la única respuesta posible era la anarquía individualista de Plissken, un tipo que solo quiere que le dejen en paz. Así que más que mirar al pasado, usó su pasado para criticar su presente. Entendido. Vale, entonces, después de revisitarse a sí mismo, llega el final de la década con Vampiros, en el 98. A primera vista es una peli de terror y acción, muy directa. Sí, un grupo de mercenarios cazando vampiros. Muy al grano. Parece la menos intelectual de esta etapa. Pero los textos que hemos visto sugieren que hay que rascar un poquito. Totalmente. Aquí es donde se revela una de las mayores obsesiones de Carpenter. Hay una anécdota que se repite mucho en las fuentes. El género que él siempre quiso dirigir fue el western. Ah, sí. Soñaba con hacer una de vaqueros. Siempre. Pero por lo que fuera, los estudios nunca le dejaron. Nunca pudo hacerlo de frente. Vale, a ver si lo pillo.
su sueño era un western. Y en Vampiros tenemos un grupo de cazadores con abrigos de cuero, paisajes desérticos de Nuevo México, un pueblo polvoriento. ¿Me estás diciendo que esto no es solo una película de terror? Te estoy diciendo que es un caballo de Troya. Usa el envoltorio del terror que le daba libertad y un público para colar todos los arquetipos del western que amaba. Claro. El protagonista, Jack Crow, no es un Van Helsing. Es un pistolero cínico, brutal. Es un John Wayne pasadísimo de vueltas. Y su equipo es una banda de forajidos. La película no se estructura como terror gótico, se estructura como una peli de cazarrecompensas persiguiendo a su presa. Es Grupo Salvaje de Peckinpah, pero con vampiros. Exacto. Es su western soñado, disfrazado de película de monstruos. Y ahora que lo pienso, no es la primera vez que lo hacía. Ya en Asalto a la comisaría del Distrito 13. Y era un homenaje directo a Río Bravo de Howard Hawks. Justo. Lo cual demuestra que no fue una idea de última hora, sino la culminación de una obsesión de toda su carrera. Y en los 90, con el control que tenía, por fin pudo llevar esa fusión al extremo. Y de nuevo ves sus temas. El cura que traiciona su moral, el antihéroe imperfecto. En su universo, los que cazan monstruos tienen que ser un poco monstruos también. Vale, entonces, si juntamos todas las piezas, el terror filosófico, el remake nihilista, la secuela satírica y el western de terror, ¿qué nos dice todo esto de Carpenter? Volvemos a la pregunta del principio. ¿Reinvención, retirada o reafirmación? Yo diría que la palabra que sale de todos los análisis es control. Esta década es la historia de un director que reclama el control absoluto de su obra, lejos de las imposiciones de los grandes estudios. Pudo volver a ser, como él decía, un director en el sentido más amplio del término. Y eso se ve en un elemento que es su firma desde el principio, la música. Por supuesto. Imposible hablar de Carpenter sin sus bandas sonoras. Esos sintetizadores minimalistas son icónicos. Y en esta fase siguió componiéndolo todo, lo firma todo. En La boca del miedo, El pueblo de los malditos, Rescate en LA, Vampiros. Su música es parte de la narración, tan suya como la cámara. Por eso, esta etapa no es un declive, es una reafirmación. Es Carpenter volviendo a su serie B, sí, pero con la libertad de un autor maduro al que ya no le importa la aprobación de nadie. Un cine que culmina, o bueno, más bien tropieza al final de este ciclo con Fantasmas de Marte en 2001, que a menudo se ve como el punto y final de su gran etapa creativa. Fantasmas de Marte es fascinante porque es una síntesis de todo lo de los 90 y a la vez un callejón sin salida. Es casi un grandes éxitos de sí mismo. Tiene la estructura de western de vampiros. Pero con un tren en vez de caballos. Tiene un asedio como en Asalto a la comisaría del 13, y tiene un antihéroe, Desolation Williams, que es básicamente un primo de Snake Plissken. Es como si hubiera metido toda su filmografía en una batidora. Y el resultado, según la crítica, no estuvo a la altura. Se considera uno de sus mayores tropiezos. Sí, los análisis de la época fueron brutales. Pero vista hoy, es la conclusión lógica de la década. Es el western espacial que Vampiros insinuaba. Llevó la fusión de géneros tan lejos que la mezcla se diluyó. Y sin embargo, visualmente es muy potente. Tiene una estética muy de principios de los 2000. Fue un intento de renovarse para un nuevo siglo, pero no conectó. Fue un experimento valiente, pero fallido, que lo llevó a un largo silencio cinematográfico. Pues este análisis de los 90 y su epílogo en 2001 nos muestra a un Carpenter que estaba en constante diálogo consigo mismo. Usó sus influencias, su propia obra y los géneros que amaba para seguir explorando. Un autor con el control total, para bien y para mal. Y es esa última película, Fantasmas de Marte, la que nos deja la reflexión más interesante. Porque su fracaso, que era la apoteosis de su estilo, plantea una pregunta fundamental sobre la figura del autor. La dejamos como reflexión final. La idea es que Carpenter en los 90 se consolidó como un autor con un estilo inconfundible. Y Fantasmas de Marte es la prueba. Es tan Carpenter que casi roza la parodia de sí mismo. Y su fracaso plantea esa incógnita. ¿Qué pasa cuando un autor con una voz tan potente agota su propio discurso? ¿Es posible reinventarse después de haber definido un género con tu apellido? Esa es la cuestión. El Carpenter posterior a 2001 se dedicó más a la música, a proyectos pequeños, se alejó del cine. Quizás sintió que, tras una década de reafirmarse y llevar su estilo al límite, ya lo había dicho todo.
La película se siente como el cierre de un capítulo. Y la pregunta que queda en el aire es si ese tropiezo fue el final de su carrera o simplemente el final de ese John Carpenter. Hay apellidos de directores que son como una marca registrada, ¿no? Dices lynchiano y todo el mundo piensa en cortinas de terciopelo y pesadillas. Totalmente. Dices kubrickiano y te viene a la mente una simetría fría, casi, perturbadora. Pero hace poco IMDb lanzó una pregunta que me pareció genial. ¿Por qué no está carpenteresco en el diccionario? Es que debería estarlo. Y con letras de oro, además. Y creo que tienen toda la razón del mundo. Pues mira, esa es la idea que nos trae aquí hoy. Vamos a meternos de lleno a desgranar qué demonios significa que algo sea carpenteresco. Porque es muy fácil etiquetarlo como el maestro del terror, pero eso es quedarse muy en la superficie. Carpenter es muchísimo más que eso. Es un crítico social, es un rebelde y sobre todo uno de los cineastas más influyentes de los últimos 50 años. Totalmente. Nuestra misión es entender cómo un tipo que, por lo que cuentan todos los análisis, desconfiaba de los grandes estudios, que trabajaba con 4 duros... Con lo opuesto, vaya. Y aún así conseguía resultados espectaculares, se convirtió en una figura de culto. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás de su cine? ¿Cuáles son las claves no solo de su estilo, sino de su forma de ver el mundo? Vale, vamos a empezar por lo básico. Si tuviéramos que describir el estilo carpenteresco a alguien que no ha visto nada suyo, ¿por dónde empezaríamos? Los análisis hablan mucho de sus famosos encuadres panorámicos, ese formato ancho que te absorbe por completo. Sí, es su sello visual, desde luego. Pero no es solo cómo encuadra, es lo que cuenta con ese encuadre. Su narrativa es increíblemente económica. Directa, muy directa. No hay un plano de más, no hay un diálogo que sobre. Va al grano. Y sus héroes son el epítome de lo lacónico. Piensa en Snake Plissken en Rescate en Nueva York. Casi no habla. Apenas habla, pero su actitud lo dice todo. Es un estilo muy seco, muy potente. Y claro, por encima de todo eso, flotando, están sus bandas sonoras, esos sintetizadores. Esos sintetizadores son la mitad de la atmósfera de sus películas. Pero esto nos lleva a un concepto que se repite una y otra vez en las fuentes, que es la idea del cineasta total. Porque no era solo el director, es que el tipo escribía el guión, a veces montaba la película y, como decíamos, componía la música. Y aquí está la genialidad del asunto. Cualquiera pensaría que un control tan férreo viene de una visión de autor, de un ego de artista que quiere, no sé, controlarlo todo. Claro. Y en parte sí, pero la realidad es que nació de la más pura y dura necesidad. En sus inicios los presupuestos eran tan ridículos que tenía que hacerlo todo él para que la película simplemente saliera adelante. Espera, que hay una cita suya en uno de los documentos que es demoledora y brillante a la vez. Dice que componía la música no por ser el mejor, sino el más barato. Es buenísimo. Esto es increíble. Entonces, estamos diciendo que uno de los estilos musicales más icónicos del cine de género no fue una elección estética, sino el resultado de no tener un duro. Exactamente. Y eso para mí es lo que define su genio. La escasez no lo limitó, sino que lo obligó a ser creativo de una forma distinta. El minimalismo de sus bandas sonoras, esa simplicidad hipnótica, es consecuencia directa de tener que componer algo rápido y barato. Y con lo visual pasaba lo mismo, supongo. Pues lo mismo, porque es un maestro de la tensión y el suspense, porque no tenía dinero para monstruos caros o efectos especiales complejos. Claro, tenía que sugerir en lugar de mostrar. Eso es. Los análisis destacan su uso magistral de las sombras, de las persianas venecianas que crean esas barras de luz y oscuridad, del fuera de campo. En Asalto a la comisaría del Distrito 13, la tensión se crea porque apenas vemos al enemigo. Son siluetas a lo lejos. Y en Halloween, Michael Myers es una presencia que aparece y desaparece en los márgenes del encuadre, en la oscuridad del fondo. Convirtió la falta de medios en su principal herramienta estilística. Y eso...
Eso es de genios. Me parece fascinante, porque él estudió cine con gente como George Lucas o Robert Zemeckis, que se convirtieron en los reyes del blockbuster. Claro, de los grandes presupuestos. Y mientras tanto, Carpenter miraba hacia otro lado, hacia la vieja escuela. Cuentan que sus ídolos eran Howard Hawks y Orson Welles. De hecho, llegó a recibir clases de Welles. Y se nota, especialmente en la influencia de Howard Hawks. Carpenter amaba el western, y esa es una de las claves fundamentales para entender todo su cine, aunque a primera vista no lo parezca. ¿Ah, sí? Lo que él hacía era coger la estructura básica del western y trasplantarla a otros géneros. Como en Asalto a la comisaría del Distrito 13, ¿no? Uno de los documentos la define como una adaptación no oficial de Río Bravo, de Hawks. No es que sea una adaptación no oficial, es que es la misma película. La premisa es idéntica. Un grupo de gente que no tiene nada que ver entre sí. Un policía, un criminal, dos secretarias. Exacto. Atrapados en un lugar aislado, una comisaría a punto de cerrar, y fuera un enemigo anónimo, sin rostro y sin una motivación clara, que los asedia sin descanso. Es la quinta esencia del western de asedio, solo que en lugar del desierto de Arizona, estamos en un barrio de Los Ángeles en los 70. Y esa idea del asedio, del pequeño grupo contra una fuerza exterior que no entienden, es el puente perfecto hacia el otro gran pilar de su cine: la crítica al sistema. Los análisis lo pintan como un outsider, una figura solitaria que siempre se posicionó en contra del poder. Totalmente. Sus películas son una bofetada constante a la autoridad, ya sea el gobierno, la policía, las grandes corporaciones. Para Carpenter, el orden establecido es una farsa. Es una estructura que, en teoría, está para protegerte, pero que en la práctica o te abandona o, peor aún, es la verdadera amenaza. El ejemplo más salvaje de esto es Están vivos, ¿no? They Live. Desde luego. La de las gafas de sol que te permiten ver la verdad. Que los ricos y poderosos son en realidad alienígenas que nos controlan con mensajes subliminales como obedece y consume. Sutil no es, pero... No, sutil no. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y compleja. Hay un documento que señala una contradicción que me parece fascinante. Carpenter es un anticapitalista convencido en su obra, pero en las entrevistas admite, sin tapujos, que se alegra cada vez que anuncian una nueva secuela de Halloween porque los cheques le siguen llegando. Ostras, eso es una buena paradoja. ¿Es hipocresía o es pragmatismo puro y duro? Yo creo que es la tensión que define a muchos artistas. Vives y trabajas dentro del mismo sistema que detestas, y esa tensión se refleja a la perfección en sus héroes. Claro. No son idealistas. Snape Plissken no quiere salvar el mundo, solo quiere salvarse a sí mismo. Sus personajes son cínicos, están desencantados, pero en el último momento hacen lo correcto, a menudo a regañadientes. Son tan contradictorios como su propio creador. Y hablando de contradicciones, tenemos que hablar del impassing, del accidente que lo cambió todo. Porque la historia de Halloween es para no creársela. No era ni de lejos un proyecto soñado para él. De hecho, el título original era The Babysitter Murders, los asesinatos de la canguro. Suena fatal, sí. A telefilme de sobremesa. Historia del cine de terror. Es increíble. Porque aunque había películas de asesinos antes, todos los análisis coinciden en que Halloween es la que funda las reglas del slasher moderno. ¿Cuáles dirías que son los 3 elementos que la convirtieron en un fenómeno? Pues mira, el primero, sin duda, la ambientación. Carpenter saca el terror de los castillos góticos y los bosques oscuros y lo mete en el lugar más seguro de la mitología americana: los barrios residenciales, los suburbios, el césped bien cortado, las casas con porche. Exacto. De repente, el monstruo no está en un lugar lejano, está en la casa de al lado, o dentro de tu propia casa. Eso fue un shock cultural tremendo. El segundo, supongo, es el propio monstruo, Michael Myers. Claro, y aquí rompe con todo lo anterior. Drácula, el monstruo de Frankenstein, todos tenían una historia, una razón, una tragedia detrás. Eran monstruos con los que podías empatizar. Tenían un porqué, eso es. Pero Michael Myers es, como lo definen las fuentes, la encarnación del mal puro. No habla. Su rostro es una máscara blanca, sin expresión. Y lo más aterrador, no tiene una motivación comprensible. ¿Por qué mata? Simplemente porque es lo que hace. Es una fuerza de la naturaleza. No puedes razonar con él. Y el tercer elemento tiene que ser la música. Volvemos a los sintetizadores.
Me sigue volando la cabeza que compusiera ese tema en 3 días. 3 días. Y con un compás de 5/4, que es muy poco habitual, y crea esa sensación de desequilibrio, de que algo no encaja. Es una melodía increíblemente simple, casi infantil, pero es hipnótica y muy angustiosa. Se ha convertido en un sonido tan reconocible como el de Tiburón. Y todo, de nuevo, por la prisa y por no tener pasta para un compositor. Hay una escena que se menciona en los documentos que encapsula perfectamente la visión tan pesimista que tiene Carpenter de la sociedad. Es cuando Laurie Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis, está huyendo de Michael Myers, gritando y pidiendo ayuda. Llama a la puerta de una casa, ve una luz encendida, y un vecino se asoma, la mira y en lugar de ayudar, corre la cortina y apaga la luz. Esa escena es brutal. Carpenter dijo que era un reflejo directo de la apatía y la soledad de la vida moderna. El sálvese quien pueda. El verdadero terror no es el tipo con el cuchillo. Es saber que cuando el peligro llegue, nadie va a mover un dedo para ayudarte. Esa es una de las ideas más carpenterescas que existen. Después de Halloween, su carrera fue una montaña rusa. Éxitos de culto como La Cosa, que fue un fracaso en su momento. Un fracaso tremendo. Y batacazos comerciales enormes como Golpe en la Pequeña China, que casi acaba con su carrera. Y llegamos a los 2000 y su ritmo baja mucho, hasta que, parece que su carrera como director se detiene en seco alrededor de 2010. ¿Qué pasa ahí? ¿Se cansa del cine? Yo no diría que se cansa del cine, sino del negocio del cine. Se cansa de pelear con los estudios, de las presiones de la taquilla, de que le mutilen las películas en la sala de montaje. Después de décadas de lucha, es como si dijera, hasta aquí hemos llegado. Vale. Pero un cineasta total como él no se retira, simplemente cambia de medio, se reinventa. Y vuelve a su primer amor, la música. Exactamente. Se aparta de las cámaras y se centra en lo que siempre había controlado al 100%, la música, que antes era una herramienta para crear atmósfera, pasa a ser la protagonista de su trabajo. Es un movimiento totalmente lógico para alguien con su espíritu. Y aquí es donde conectamos con los datos más recientes. En 2015, se junta con su hijo Cody Carpenter y con el músico Daniel Davis y lanzan un álbum llamado Lost Themes, Temas Perdidos. Y la cosa funciona tan bien que se convierte en una serie. De hecho, mencionan que para 2024 se planea el lanzamiento del 4º volumen subtitulado Noir. Es que el concepto es brillante. Básicamente, son bandas sonoras para películas que nunca ha rodado pero que existen en su imaginación. Claro. Al hacer esto, elimina de la ecuación todo lo que odiaba de Hollywood. Los productores, los ejecutivos, los test de audiencia, se queda con la parte más pura de su proceso creativo. La creación de mundos y atmósferas a través del sonido. Es la máxima expresión de su independencia. Es como si finalmente hubiera encontrado la forma de tener un control creativo total y absoluto, sin intermediarios. Una libertad que el cine nunca le dio del todo. Totalmente. Es el acto final de un rebelde. Ha encontrado la manera de seguir siendo John Carpenter, de seguir creando esos paisajes sonoros tan suyos, pero sin tener que aguantar a nadie. Y además se lo pasa en grande yendo de gira y tocando su música en directo. Es un cierre de círculo perfecto. Vale, si tenemos que resumir todo esto, tenemos a un autor con un estilo inconfundible, el famoso carpenteresco, que como hemos visto no nació solo de una visión artística, sino también del ingenio para superar las limitaciones. Totalmente. Un cineasta que mezcló géneros como nadie, usando el terror, el western y la ciencia ficción para lanzar una crítica mordaz contra el sistema. Y que, casi por accidente, con una película de bajo presupuesto que no le apetecía mucho hacer, sentó las bases de todo un género y cambió el terror para siempre. Su legado no está solo en sus películas, que son historia del cine, sino en su actitud. Carpenter es la prueba de que se puede crear una obra personal, influyente y que perdure desde los márgenes de la industria. Y esto me deja con una última reflexión para darle vueltas. Las fuentes dejan claro cómo Halloween creó una fórmula que fue imitada hasta la saciedad, primero en los 80 y luego en los 90 con películas como Scream. Si su estilo, que nació de la independencia y la escasez, acabó convirtiéndose en la norma, me pregunto, ¿podría surgir una figura como John Carpenter hoy en día? En este panorama actual, dominado por los efectos digitales, los presupuestos millonarios y los universos cinematográficos donde todo está planificado al milímetro,
¿Hay espacio para un rebelde con una cámara y un sintetizador? ¿O fue un producto único e irrepetible de su tiempo?